¿Qué tal, amigos de Cadena Empresarial Lazadot? Nos encontramos otro nuevo día celebrando conmemorando, más bien es conmemorando el mes de la mujer. Un mes muy importante para Cadena Empresarial Lazadot. En la asociación tenemos muchísimas mujeres que participan con nosotros, el 46% alrededor, más o menos es el 46%, y quisimos dedicarle este mes con pláticas muy interesantes de mujeres que se han atrevido, se han impulsado, han sabido abrirse camino en sus diferentes áreas económicas o en sus diferentes áreas laborales y profesionales. El día de hoy tenemos a una super invitada que ella se dedica mucho al tema de la innovación. Aquí está con nosotros Livia Pérez, ella es CEO de Wallis Innovación. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Hola Héctor, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptarnos esta plática, que lo que buscamos en Cadena Empresarial Enlazados es inspirar a más mujeres jóvenes, adultas, de todas las edades, y que salgan adelante, que se atrevan, como nos decía ayer una de las entrevistas, que se atrevan. Pero bueno, a ver, platícanos, Livia, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste? Queremos saber más de tu vida, porque de repente me dicen, ¿quién es Livia? Sí, mira, yo nací en Tepic, Nayarit, y me fui después a estudiar a Guadalajara. Entonces, yo soy una foránea que está ahorita en el ecosistema de emprendimiento de Jalisco, pero soy originaria de Tepic, Nayarit, y pues a los 17 años me fui a estudiar la carrera de diseño gráfico allá a la Universidad de Guadalajara, y posteriormente estudié la maestría en mercadotecnia en la misma casa de estudios, y a partir de ahí pues inicié toda esa carrera de innovación y de emprendimiento. Ok, entonces te veniste a estudiar a la Universidad de Guadalajara, comentas. Así es. ¿Y cómo fueron esos años? O sea, tú cuando estabas en la Universidad de Guadalajara, ¿ya tenías decidido que te ibas a dedicar al tema de la innovación? ¿O en qué momento dijiste, me voy a dedicar al tema de la innovación? Fíjate que es algo súper curioso porque yo inicialmente estaba buscando una carrera en cine o en animación digital para hacer cine. En ese entonces, porque ya hace bastantes años, no había una carrera como tal y lo más cercano era la licenciatura en diseño gráfico. Entonces me fui a estudiar diseño gráfico queriendo incorporarme a la rama del cine, pero conforme fui avanzando en diseño, la verdad es que me gustó mucho todo este mundo pues de crear, de proponer, de buscar soluciones, y gracias a un buen maestro, él me inclinó hacia tomar una maestría en mercadotecnia, y una vez entrando a mercadotecnia, todo ese mundo de buscar soluciones, de proponer, de querer ser un agente de cambio, se empezó a gestar muy bien en mí, y a partir de entonces yo me incliné más hacia el camino empresarial que al mundo del arte, por así decirlo. Ok, dices que al mundo empresarial, y es extraño porque empezaste con diseño gráfico, que el diseño gráfico no es tan empresarial, ¿no? Es más subjetivo. Y tienen que ver con la innovación. O sea, ¿tú qué entiendes por innovación? ¿Cómo lo conceptualizas como innovación? ¿Qué es la innovación? Mira, cuando hablamos de innovación, tendemos a hablar de cambios, de cosas que ya hacíamos habitualmente, pero le damos un giro, pero tenemos que tener en cuenta tres grandes características: que la innovación que hacemos tiene que ser deseable, tiene que ser viable y tiene que ser factible. Y el resultado que damos a través de un proceso de innovación tiene que ser la rentabilidad y obviamente el beneficio de usuarios y también de quien la está proponiendo. Generalmente se confunde innovación con creatividad o con hacer simplemente cosas distintas, pero cuando hablamos de innovación tenemos que entender que es un proceso que tiene que llevar un beneficio para todas las partes. Ok, entonces estudias en la universidad, y de ahí, ¿qué pasó? O sea, saliendo de la universidad, ¿cuál fue el siguiente paso? Mi primer trabajo, curiosamente, fue en una revista de acuicultura.
que era una revista de corte científico en toda esta rama de acuicultura, de peces, de cultivo en granjas, que también de repente uno pudiera decir, bueno, ¿para qué me va a servir, no? Pero realmente aprendí muchísimo también esa parte científica de datos, de ver también que había como una parte de personas que están haciendo cosas quizá tras bambalinas por el bien de otros, por el bien de comunidades, por el bien de toda una industria que en este caso pues era la acuicultura. Después de ahí yo ingresé también a una agencia de publicidad y en la agencia de publicidad pues es cuando ya empecé también a entender un poquito mejor toda esta parte pues de distintas industrias, de clientes, de cómo se va gestando la mercadotecnia, cómo se buscan soluciones, qué es lo que buscan los mercados, a entender un poquito más de la conducta del consumidor y de obviamente cómo conectar con ellos. Ok, eso es, o sea, estuviste en una agencia de mercadotecnia. ¿Y cómo empiezas a encaminarte a la innovación? Estamos hablando de que me queda claro que tienes una mente creativa. A la hora, a las personas que tienden por las artes tienen mentes creativas, pero luego tratar de unir esos dos cerebros, la mente creativa y la mente, en los estudios de mercado, pues hay muchísima estadística, entonces, ¿cómo conjugas ambas cosas? ¿Eso crees que te dio como que los ingredientes para innovar? Porque innovar no es decir, ah, se me ocurrió una idea, sino que también es todo un papeleo, todo un proceso. Bueno, ya nos platicarás más en ese sentido, pero es, esos son los ingredientes que te llevaron al siguiente paso. Sí, mira, de hecho en la agencia de publicidad y gracias a que ya estaba estudiando la maestría en mercadotecnia, el puesto al cual yo ascendí, que de hecho se creó especialmente para mí, era una dirección en creatividad estratégica, que en cierta forma ahí me dio la oportunidad de conjugar estos dos hemisferios, como bien dices, porque ya tenía la parte creativa y tenía la parte que tenía que estar midiendo mucho más o llevar como esa analítica que requiere pues la mercadotecnia en cierto sentido. Cuando yo ingreso a la maestría, justamente algo que buscaba era esa solidez, porque el arte es tan subjetivo, así como los negocios de repente pueden ser tan subjetivos, el arte lo es mucho más. Entonces, yo soy técnica programadora también, entonces venía de un bachillerato físico-matemático, ingreso a arte y de repente sí me entra como un cortocircuito de decir, necesito como la seguridad de los datos, necesito esa estructura que me está faltando. Entonces, cuando empiezo a conjugar estas dos partes, que era mercadotecnia y arte, empiezo a encontrar las bondades de tener tanto la data, porque eso es lo que me permitía la mercadotecnia, y la parte creativa en cuanto al diseño. Poco a poco empiezo a entender también que hay un apartado de design thinking, que son nuevas corrientes de innovación, en el cual se centra al consumidor como el eje rector de todas las propuestas y soluciones e innovación, y a mí me hizo clic enseguida porque fue algo que yo estaba buscando y que realmente combinaba todas las partes, tanto de arte, de data, de estar viendo más allá, de estar analizando y de hacer hasta cierta forma un aspecto creativo con fundamento. Claro, entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? ¿En qué momento empiezas a aplicar la innovación en el sector? Yo sé que has participado con muchísimas instituciones, pero en la mercadotecnia, bueno, cuando estabas en la agencia de publicidad, bueno, no sé, tú me dirás si pudiste aplicar estos conocimientos de innovación, pero creo que fue posterior, ¿no? ¿En qué momento empiezas a participar con institutos que ya están muy relacionados con el tema de innovación? Mira, posteriormente a la agencia de publicidad tuve la fortuna de ingresar a una empresa de belleza, de productos, una importadora de productos de belleza. Una de las tantas líneas que se gestó ahí, se empezó a crear un proyecto disruptivo en redes de mercadeo a través de Internet. Gracias a ese proyecto o a esa nueva como diversificación de líneas de mercado, es que nosotros empezamos a crear modelos disruptivos ya en procesos de comercialización.
esta nueva línea se empezó a gestar como una startup en la cual ya requería un tratamiento muy específico que no conllevaba como una empresa normal, sino que ya involucraba todo el proceso de una incubación, de un desarrollo de startup, de un proyecto innovador porque traía una disrupción en toda la parte de mercadeo. Y ahí es donde realmente pues yo empiezo ya con todo este factor de querer aprender mucho más de innovación, de aprender las bases de crear una startup, de hacer emprendimiento, de las metodologías que se estaban llevando a cabo en Silicon Valley, lo que está sucediendo aquí. Realmente para mí ese proyecto fue un parteaguas, porque ahí es donde empecé como a gestar y a entender un poquito más la importancia de la innovación y de cómo las empresas realmente pueden destacarse y pueden empezar a hacer cosas grandiosas cuando se atreven a pensar distinto. Para mí, a lo mejor una empresa que era o que es súper tradicional como la belleza, el empezar a encontrar esas vertientes, para mí fue un parteaguas en el que dije, yo me quiero dedicar a esto, me encanta la innovación y quiero realmente que otras empresas también descubran esa parte o esa magia de encontrar cosas distintas. Ok, la plática se llama Mujeres Innovando. Tú en este proceso, ¿cómo te fue como mujer? Porque el proceso, pues bueno, platicábamos con las anteriores conferencistas y de repente, pues hay otro proceso muy diferente que cuando se es hombre, ¿no? Pero como mujer, ¿cómo te fuiste abriendo camino hasta, por ejemplo, hasta esta empresa donde pudiste empezar a aplicar con estos conocimientos de innovación? ¿Cómo fue ese crecimiento? ¿Te veían como la niña nerd? ¿Te apuntaban con el dedo? ¿Te hacían bullying? Te, no sé, te ponían el pie. ¿Cómo fue? ¿Fue fácil o le batallaste? Mira, inicialmente tuve la ventaja de que contaba con un jefe, la verdad, muy abierto en ese sentido, que me apoyó muchísimo, que sí realmente me dio apertura a proponer mis ideas, a empezar como todo este proceso creativo, que eso ayuda muchísimo, que realmente tengas la confianza también de un directivo detrás o de un equipo que te dé el soporte de proponer. Pero cuando una vez inició el proyecto ya como tal de disrupción, sí te lo tengo que decir, la verdad es que sí es muy complicado siendo mujer cuando empiezas a ingresar en un ecosistema, sobre todo de ingenieros, de programación, de toda esta parte de inclusive de innovación y disrupción, porque hay algo que desgraciadamente está muy gestado a nivel mundial inclusive, que se tiene la costumbre a pensar o se tiene la falsa ideología que el cerebro masculino o el ente masculino es más arriesgado, es más propositivo en términos de negocios, es como más aventado al ruedo, por así decirlo, y una mujer es mucho más reservada o no sabe mucho de lo que está hablando. Entonces, yo creo que muchas mujeres se van a identificar con esto. Cuando tú entras a un nuevo mercado, quieres proponer nuevas ideas, el sesgo femenino o el sesgo del género que está hablando se tiende muchísimo más a criticar esas ideas o a cuestionar esas ideas. Es decir, si llegase un hombre y una mujer a proponer la misma idea, te puedo asegurar que a la mujer se le cuestiona mucho más por qué está proponiendo eso, cuáles son los fundamentos, cuáles son los datos estadísticos, por qué lo dices, cuál es como todo tu background, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí sí fue difícil. La verdad es que sí fue un reto muy grande porque era constantemente tener que estar como demostrando por qué decía lo que decía, por qué proponía lo que proponía, por qué aunque yo hubiera hecho, no sé, el estudio de mercado en primera persona, o sea, de dónde tenía esos datos. Sí es un poco complejo, sí es un camino bastante desgastante, pero también al final te deja mucha satisfacción el hecho de decir, pues por algo estoy aquí, ¿no? O sea, por algo se demuestra lo que uno va avanzado, por algo también el mercado te puede ir respondiendo a lo que está sucediendo y por algo también una se atreve a dar esas soluciones o esas ideas porque lo estás viviendo y estás llevando ese proceso. Pero sí, sí te lo digo, o sea, abiertamente es un proceso
muy difícil. Siendo mujer hoy en día todavía es un proceso muy difícil el poder externar y el que te crean también tus ideas. Abonado en eso, pues bueno, digo, yo soy de complexión muy pequeña, entonces también, o sea, imagínate llegar alguien chiquita de repente y a una sala directiva con muchas personas, es doblemente el trabajo de decir, o sea, aquí estoy y necesito ser escuchada. Pero hay que derrumbar miedos, ¿no? Para seguir adelante como mujer. Nomás quiero platicar una anécdota rapidísimo, yo no lo voy a extender tanto, pero sí me tocó ver en una junta cuando una mujer hizo una propuesta, así no comentaron más nada, nomás hizo la propuesta y la junta siguió, la junta siguió, la junta siguió. Y entonces, posteriormente, uno de los muchachos también dijo lo mismo. Y entonces fue cuando el jefe dijo, oye, esa es una muy buena idea. Y entonces yo me quedé, órale, la muchacha al principio de la junta lo dijo primero. Sí he visto esas actitudes medio raras. Bueno, era nomás un comercial. Pero entonces, ¿en qué momento empiezas a derrumbar tú tus miedos? Porque platícame cómo has tú colaborado ya con las instituciones. Tú dijiste, es que yo soy una persona chiquita y luego vas a una junta con algún secretario, con algún presidente de cámara y haces una propuesta. Yo te conocí hace poquito, hasta el año pasado, cuando tú estabas en la Cámara de Construcción. Creo que es de lo último que has hecho, pero antes que has estado colaborando con otras instituciones. ¿En qué momento dices tú, me voy a aventar al ruedo, voy a tumbar mis miedos, ya sé que estoy chiquita, pero de todos modos me tienen que hacer caso? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, realmente cuando estás convencido de algo y sabes que tienes un fundamento y que tienes el por qué estás externando las cosas, creo que también es una labor de supervivencia. O sea, el hecho de decir, no he trabajado tanto como para que por una cuestión de género o por algo se empiecen a derrumbar. Creo que al contrario, creo que muchas de las mujeres encontramos la fortaleza en esos cuestionamientos, encontramos el decir, o sea, no, o sea, realmente me ha costado llegar aquí y sé que tengo razón, sé que puedo hacer más cosas y empiezas a trabajar mucho más. Una de las cuestiones que a lo mejor también, y es muy sonado, que por eso hombres y mujeres tenemos caminos distintos, es porque como mujeres tenemos que esforzarnos, no sé si el doble o el triple, por demostrar por qué estamos donde estamos, por qué lo que decimos tiene un fundamento y por qué no rendirnos en ese camino. Realmente el trabajo que hoy en día llevamos las mujeres es muy arduo, porque a pesar de que tienes que esforzarte en tu trabajo, en capacitarte, en hacer mejores ideas, por otra parte, llevas toda esa carga de decir, ahora tengo que demostrar por qué estoy donde estoy, que nadie me ayudó, que mis ideas son buenas, que por algo se están plasmando. Cuando no tienes el apoyo directivo, si es que no ocurriera, realmente lo que tiende una a hacer o debería hacer es defender lo que estás haciendo y siempre está el camino emprendedor. Por eso es que también muchas terminamos en el camino emprendedor, porque necesitas encontrar esa puerta y si no te la abren, la tienes que abrir, tienes que encontrar los caminos. Y si estás convencida de lo que estás haciendo, de lo que estás proponiendo, los vas a encontrar. Entonces yo creo que también es una cuestión de fortaleza, de tener mucha visión, de saber a dónde vas y tener muy claro qué es lo que quieres lograr o qué pretendes hacer de trascendencia en el mundo. Y a lo mejor suena muy trillado, pero creo que sí es una labor también de autoconvencimiento, de automotivarse, de decir, o sea, si ahorita están las condiciones, yo creo que también le puedo abrir la puerta a más mujeres y a lo mejor el día de mañana en el que yo tenga un emprendimiento, le puedo abrir la puerta a esas mujeres que no fueron escuchadas en su momento. Claro. ¿Y cómo fue el siguiente paso después de esta empresa de belleza? ¿Cuándo empiezas a trabajar con institutos? ¿Cuándo empiezas a colaborar? Eh, ¿Cuál fue tu primer proyecto grande? Si nos puedes platicar alguna anécdota. Mira, yo salí de esa empresa y ya ingresé a donde ahorita estoy básicamente en este corporativo, que
era una consultoría, entonces yo ingresé como una consultora en mercadotecnia, justamente para desarrollo de nuevos negocios. A partir de ahí se abre igual otra nueva línea de mercado, que es Wallis, que es donde estoy actualmente. Y pues Wallis básicamente inició como un proyecto para impulsar a más emprendedores y ayudar a muchos empleados a hacer sus ideas realidad y a cumplir sus sueños. Durante este proceso, afortunadamente, pues encontré en mi socio un respaldo, que es Gonzalo Ávila. Él afortunadamente también tiene una visión muy innovadora en este sentido y es muy abierto a la colaboración. Entonces me propone pues también una sociedad, iniciamos Wallis, empezamos a fundarlo ya como centro de innovación y a partir de ahí pues es que empezamos a abrir más como la brecha en el ecosistema de Jalisco, empezamos ya a buscar esa participación con instituciones. Anteriormente, pues yo ya, gracias a la otra startup, había conocido, en su caso, por ejemplo, a Hechu Cepeda, que es un miembro muy activo del ecosistema, y gracias a él también, pues me fui como adentrando mucho más en toda esta parte de comunidades, de entender más a los emprendedores, de entender lo que se estaba gestando en el ecosistema de emprendimiento. A partir de Wallis y de este ecosistema, pues es que yo ya he empezado como a trabajar, en este caso, como con la Cámara de la Industria de la Construcción, con la Secretaría de Innovación, con el gobierno de Ocotlán, que hemos estado pues también apoyando a otras startups a que empiecen a crecer y a otras empresas a que empiecen a crear sus propias células de innovación al interior de su empresa. Wow, pues ha sido un gran camino, ¿no? ¿Y ha sido fácil? Yo te diría que sí, no. La verdad es que el camino nunca es fácil, pero cuando te encanta y te apasiona lo que haces, eso pasa a segundo término. Realmente, y tú lo ves, o sea, podemos pasar horas en madrugada, en la noche, haciendo metodologías, herramientas, y el tiempo pasa volando. La verdad es que a nosotros nos encanta. Este es un proyecto que nos emociona muchísimo también porque vemos los alcances que tiene la innovación, porque entendemos esa parte de dar valor también a otras personas, que creo que es algo increíblemente válido y que a nosotros nos encanta. Claro. Me habías comentado que habías preparado una presentación para el tema de las mujeres. Sí es bien importante porque en el tema de innovación, pues, bueno, yo conozco muchísimas mujeres que están en el ecosistema de innovación, pero también son contadas con los dedos, ¿sabes? O sea, eh, conozco varias personas en México, pero creo que con los dedos de las manos y de los pies, se me hacen mucho. Entonces, estuvimos platicando que íbamos a platicar para poder inspirar a más mujeres en el tema de innovación. Te acabo de compartir la anfitrionía por si quieres empezar a, a presentarnos esta presentación que creo que es muy interesante y ha sido muy interesante conocer más a Livia Pérez para todas las personas que decían, ¿quién es Livia Pérez? Pero la plática la propusimos porque sabemos que como mujer no hay mucho por hacer en el tema de innovación, ¿no? Y hay que darle los espacios a las mujeres en el tema de innovación. Sí, muchas gracias, Héctor. Mira, bueno, no sé si ya se esté viendo la Ya se presentación. está viendo. Ok. Bueno, tú ahorita ya me hiciste el favor de presentarme, te lo agradezco muchísimo. Pero como te comentaba, pues bueno, yo soy maestra en mercadotecnia y ahorita estoy más enfocada en innovación, en emprender, que son estos proyectos nuevos en los que estamos, y pues de repente también en hacer arte, porque esa parte creo que nunca queda como oculta, ¿no? Quisiera comenzar con esta plática, porque voy a tratar también de hacerla muy ágil para irnos un poco más rápido, con una frase de Virginia Woolf, que para quien no la conoce fue una escritora muy reconocida, que también creó un parteaguas en esta parte de mujeres que han creado
y han sobresalido en un mundo muy complicado, que en este caso fue la escritura, que dice: no hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer a la libertad de mi mente. Creo que algo que es muy destacable es que los seres humanos por naturaleza, y hablo de hombres y mujeres, nos pueden cortar todo menos la libertad del pensamiento ni las ideas que podamos tener. Puedes estar encerrado dentro de 1000 barreras y aún así tienes la libertad del pensamiento porque ese es tuyo y nadie te lo puede quitar. A lo largo de la historia, las mujeres pues hemos atravesado un camino pues muy arduo, ¿no? Hacia la equidad. Eso no es pues nada desconocido. Esta fotografía, por ejemplo, que vemos aquí, es una fotografía tomada por Ruth Orkin en 1951. Pareciera una fotografía pues muy planeada, en la que quisiéramos como muy sesgadamente mostrar lo que ocurría en el mundo, pero realmente es un acto natural en el que podemos apreciar lo que hemos vivido las mujeres a través del tiempo. Y no solamente hablamos de toda esa falta de equidad a nivel de trabajo, sino también toda esta parte social que conlleva a cuál es el rol de la mujer o a lo que estamos expuestas. Hoy todavía, en el 2021, pues hemos atravesado por estos constantes cambios. Quiero dirigir esta plática precisamente al lado de la innovación. Nosotros conocemos a estos tres grandes personajes, sabemos que han marcado toda una pauta a nivel internacional, han cambiado el mundo radicalmente. Realmente sus proyectos, sus productos nos han cambiado en una manera que no lo pensábamos. Tenemos a Mark Zuckerberg, tenemos a Steve Jobs, tenemos a Elon Musk, que ahora está tan destacado en aeroespacial. Pero creo que pocos de nosotros conocemos que detrás de un Mark pues hay una Randy Zuckerberg, que detrás de un Steve Jobs hubo una Joanna Hoffman y detrás de Elon Musk había una Mary Beth. Estas mujeres que realmente han estado escondidas han sido las manos derechas de estos grandes CEOs y han sido las manos derechas de la innovación. Creo que hay algo muy relevante que tenemos que destacar, que el papel de las mujeres en innovación está ahí. Realmente tenemos presencia a nivel internacional, tenemos presencia en lo que está cambiando el mundo, pero desgraciadamente ese papel todavía sigue siendo invisible. ¿A qué voy con esto? Pues bueno, a lo que mencionábamos anteriormente, la percepción es que los hombres son más arriesgados y aventureros y que las mujeres somos más sumisas y pues obviamente con miedo al riesgo. Pero pues obviamente lo vivimos todos los días, ¿no? En consecuencia, se espera que las ideas innovadoras vengan de los hombres. Cuando no todas las mujeres, pues a lo mejor también podemos tener múltiples ideas que podemos aportar al mundo. Sin embargo, la concepción está ahí y es un aspecto antropológico, es un aspecto cultural que hemos vivido a lo largo de los años. Las mujeres somos más cuestionadas en conocimientos, somos más retadas profesionalmente, tenemos que demostrar todos los días muchísimo más por qué estamos donde estamos y por qué nuestras ideas tienen valor. Esta es una nota, por ejemplo, que salió apenas el día de ayer. Las mujeres ganan hasta 33% menos que los hombres en México. Es una nota que yo la veo cada año. Puede variar la cifra, pero si ustedes analizan todo el archivo histórico de periódicos, es una constante. Siempre hay un rezago económico, inclusive en la retribución a las mujeres. Hay esa parte que no hemos podido todavía equilibrar. Pero las mujeres no solo ganamos menos del 33% del salario de los hombres, realmente tenemos menos reconocimiento. Una parte es el salario realmente financiero y otra parte es el salario emocional. Y esa parte que, como lo veíamos con los grandes CEOs a nivel internacional, pues ¿dónde está esa parte de reconocer a una Joanna Hoffman, a una Mary Beth o a una Randy Zuckerberg? Esa parte de reconocimiento es la que también todavía nos está gestando. A lo largo de la historia, sin embargo, pues hemos encontrado mujeres que han destacado en la ciencia. Y les voy a poner aquí simplemente unos pequeños ejemplos, que tenemos a Marie Curie, que todos la conocemos perfectamente, ganadora del premio Nobel, y que quizá también fue un parteaguas de decir, claro que las mujeres podemos, claro que podemos hacer más cosas. Está Valentina Tereshkova, que yo creo que muy pocos saben que fue la primera mujer en ir al espacio. Una mujer que también se atrevió a desafiar y a romper paradigmas.
Tenemos a Rita Levy, una neuróloga que descubrió las moléculas que ayudan al crecimiento del sistema nervioso, también ganadora de un premio Nobel de Medicina y Fisiología. Y sin embargo son mujeres que han quedado a lo largo de la historia en el olvido o que han quedado rezagadas. Muchas mejoras de la vida diaria han ocurrido por inventos de mujeres y muy pocas veces lo analizamos. Los espacios entre las neveras, el bote de basura con un pedal que a lo mejor puede parecer tan cotidiano, pues se lo debemos a Lillian Moller. Tenemos el filtro del café que se lo debemos a Melissa Benz. Tenemos los parabrisas que se los debemos a Mary Anderson, que quizá creeríamos, ok, un desarrollo automotriz o esos complementos tendrían que venir por un hombre. Pero en realidad, a lo largo de nuestra historia y en nuestro entorno estamos rodeados de inventos de mujeres, que muchas veces no lo percibimos o no le damos también el valor real. Tenemos a una Stephanie Wolek también, que ha ayudado a crear toda esta parte de fibras mucho más resistentes para crear chalecos antibalas. ¿Cuántas vidas no ha salvado, por ejemplo, esta mujer? Y sin embargo, no ha tenido el reconocimiento ni hemos sabido quién era. Otras más, pues han creado empresas enormes y productos que forman parte de nuestras vidas. Tenemos a Ruth Handler con la empresa de estas muñequitas Barbie. Tenemos a Coco Chanel, que se atrevió a romper también toda una industria de la moda y romper estereotipos. Y otras, pues han llegado a puestos sobresalientes a nivel internacional. Tenemos a una Marisa Mayer, que es ex-CEO de Yahoo, que actualmente también está fundando ya su propia app, que ya también empieza a implementar todos estos nuevos esquemas y que ella se abre brecha también en el mundo empresarial. Tenemos a Susan, que es CEO de YouTube, y tenemos a Mayra González, mexicana, orgullosamente mexicana, que ahora es directora global de ventas en Nissan. Cuando vemos a este tipo de mujeres, también entendemos que en realidad no está peleada ni la maternidad con el hecho del desarrollo profesional, que no está peleado el hecho de que seas una mujer que a lo mejor tiene más vulnerabilidades y que no puedas llegar lejos. Si lo vemos aquí, son 3 grandes empresas a nivel internacional y su dirección está en manos de una mujer. ¿Qué hay de especial en las mujeres para detonar la innovación? Que en esto sí quiero hacer mucha énfasis porque a fin de cuentas es el tema de nuestra plática y que espero que después de esto más mujeres se atrevan a dar ese paso y se atrevan a pensar o a considerar siquiera al proponer nuevas ideas. La mujer tiene características únicas que favorecen la innovación. Muy pocas veces se habla de esto, pero realmente el género femenino tiene ventajas y tiene muchísimas ventajas el incorporarlas para proponer estas soluciones. Como primer punto, el cerebro femenino tiene más conexiones entre los 2 hemisferios. Ahorita me preguntaba Héctor, ¿cómo le hacía para hacer como esa conexión o ese ir y venir entre un cerebro creativo y un cerebro más analítico? Aquí está una de las respuestas. En realidad, la fisionomía del cerebro femenino tiene más conexiones entre estos dos. Es más fácil estar migrando de uno a otro y de estar mandando como esas señales, de decir, ahora algo creativo y luego voy por los datos y los empiezo a combinar y empiezo a conjuntar. Ya lo traemos en nuestra anatomía. Las mujeres tenemos más neuronas espejo. Esto también está comprobado científicamente. ¿Para qué nos sirven las neuronas espejo? Pues bueno, las neuronas espejo nos ayudan a tener mayor empatía. Son las responsables que podamos ponernos en los zapatos de los demás, que entendamos lo que está sucediendo con el otro. Y como lo sabemos, pues la empatía es la base de la innovación. Cuando hablamos de innovación, en lo primero que nos tenemos que poner es en los zapatos del otro. ¿A quién le voy a resolver un problema? ¿A quién le estoy favoreciendo algo? ¿A quién le quiero solucionar? En este sentido, tenemos una gran ventaja porque las mujeres, al tener mayor neuronas espejo, tenemos mayor capacidad de entender lo que sucede alrededor y entender la problemática. La innovación se construye de entender a los otros para detectar necesidades y proponer soluciones. 3. Competencias emocionales. De acuerdo a Daniel Goleman, se han definido 5 competencias en que las mujeres destacan en las empresas y que creo que es algo también muy importante de tener en cuenta. Las mujeres tenemos más capacidad de escuchar, de generar empatía, de trabajar en equipo, de mostrar resolución en conflictos y de generar un feedback. Cuando hablamos de equipos de innovación, necesitamos justamente de estos ingredientes.
las mujeres tendemos a ayudar más a otros a superarse. Gran parte de lo que hemos atravesado y de lo que entendemos que ha costado llegar ahí, tendemos también a ayudar a otros a que salgan y se superen. Muchas de estas cuestiones pues también van en ese aspecto antropológico, social y demás, por el aspecto de la maternidad, que también nos inclina como a tender a ayudar a otros, a protegerlos, pero también es un factor determinante en el aspecto de innovación, porque nos ayuda a jalar a otros miembros del equipo a que a su vez propongan sus ideas y también empiecen a cuestionarse más, a proponer más, a trabajar en conjunto. Y 5, y que creo que también es algo muy relevante, las tendencias hacia el futuro apuestan a la humanidad y a las ciencias sociales. Estamos acostumbrados a ver ahorita un auge en tecnología, en ciencia, en ingeniería, etcétera. Pero a fin de cuentas, las tendencias pues apuestan a que la humanidad y las ciencias sociales van a ser el boom. La innovación pues requiere colaboración y equidad, y las empresas heterogéneas son más creativas e innovadoras. Las mesas directivas heterogéneas pues son más exitosas financieramente. También lo hemos visto a lo largo de la historia y lo hemos visto con datos muy específicos. Se han hecho análisis financieros en que las mesas directivas que tienen hombres y mujeres son aquellas que hoy en día están despuntando. Mesas directivas conformadas por un solo género se han estancado. Y sin embargo, esta nota que también salió ayer en Forbes indica de cómo estamos pensando actualmente. El 70% de las organizaciones no tiene como prioridad el poner a las mujeres en un puesto elemental, o no es una prioridad el que avancen las mujeres. ¿Y a qué los llevo con esto? A que en realidad estas empresas que tenemos aquí, ya estos grandes innovadores que hemos tenido a lo largo de la historia, tienen en común algo, que han sumado a sus barcos a mujeres, a lo mejor ahorita no tan destacadas socialmente, pero están ahí. Son equipos heterogéneos, son equipos mixtos que han logrado hacer innovación gracias a la colaboración de distintas mentes. La oportunidad para todas las empresas está en cambiar, y hay una oportunidad realmente latente. Lo veíamos anteriormente con la nota de Forbes, 70% de las empresas no están dispuestas a cambiar. El 30% que sí está dispuestas puede ser ese porcentaje que pueda ser una empresa exitosa. Y puede ser una de esas empresas que el día de mañana empiece a despuntar o a ser un mismo unicornio. Muchas mujeres solo necesitan el respaldo de su entorno para crecer. Realmente lo que necesitamos es que si eres mujer te animes a innovar, y si eres hombre, pues también ayudes a cooperar. Entonces, termino con esto, Héctor. Realmente creo que es importante empezar a comprender que la innovación pues son crear células de creación, y es un esfuerzo colaborativo, y que la equidad, la innovación y la prosperidad, a fin de cuentas, es beneficio para todos. Pues muchas gracias. Wow, estuvo genial, estuvo súper interesante. Dijiste muchas verdades ahí en esta presentación. Te felicito. A ver, en tu experiencia y para las mujeres que van a estar viendo la retransmisión en diferentes plataformas, y así como le decía el Ramones, ¿qué, qué, ¿qué les recomendarías? O sea, para que se atrevan, o sea, ¿cuáles serían como 3 puntos a seguir para que las mujeres que quieran incursionar en el tema de innovación lo logren? O cuando menos empiecen. Ok, yo te diría, primero que nada, aprende a observar mucho más a tu alrededor. Ya lo traemos, fisiológicamente ya lo tenemos, ya está en el cerebro, la conducta humana, pero aprende a observar muchísimo más a tu alrededor. 2, como mujer, atrévete a proponer más. Realmente olvídate, y es algo súper complicado, y te lo digo porque obviamente yo lo vivo, pero olvídate que eres mujer cuando vayas a proponer algo. O sea, quítate tú misma las etiquetas de que eres mujer y que no te van a escuchar y que hay todo un rezago, etcétera. O sea, empieza a quitar tú misma las etiquetas de que quien te van a juzgar por ser mujer, que te van a juzgar por toda esta parte que viene detrás. Simplemente anímate.
anímate a proponer las ideas, a defender lo que estás diciendo, a ponerle el sustento y a plasmar lo que estás diciendo. Y tercero, yo te diría, ayuda a otras personas también a hacerlo. Si a ti misma te está costando algo, tú también sé parte de este cambio y empieza a crear esos equipos de colaboración, empieza a ser parte de ese cambio cultural, empieza a atraer a otros a proponer innovación, a gestar ideas, a hacer tus propios equipos para hacer cosas nuevas. Yo me iría básicamente por esos tres, te puedo dar muchísimos más, pero creo que lo más importante, inclusive me quedaría en el punto 2. Como mujeres también tenemos que empezar a quitarnos esas etiquetas nosotras mismas. Dejar ese lado de víctimas o de lo que hemos sido partícipes a lo largo de los años y abogar porque esto sea un proceso natural. Creo que también ya es parte de empezarlo a vivir nosotras como un proceso más natural y tratar de entenderlo también así. Sí, dijiste algo bien importante en estos tres y creo que te secundo con el tema de quitarse las etiquetas. Eso creo que es algo súper importante. Y bueno, también con los hombres, ¿eh? De repente hay que quitárselas. Yo creo que es creérsela a uno mismo que puede, pero también dijiste algo también muy importante que quiero recalcar, es eh, soportarlo. Si tú tienes algún proyecto, nosotros nos han propuesto muchísimos proyectos de palabra de idea, pero sin soporte. Y hay ocasiones en que pues se sienten que no los escuchamos, ya sea hombre o mujer. Yo creo que esto aplica para ambas personas, hombres y mujeres, que no solamente es traer la idea o tener la idea en la cabeza, sino cualquier inversionista con el que tú vayas, tienes que soportarlo, o sea, y es una talacha antes, porque, por ejemplo, y a todos nos pasa, yo creo que cuando empezamos en este tema del emprendimiento y de ser emprendedores o empresarios, pues yo me acuerdo que también los primeros proyectos llegaba y los platicaba. Y entonces decía, bueno, pues no, me decían, no, sí está bien padre, pero cuando vengas y me lo soportes con números, con estrategia, con estadística, hablamos. Entonces, y lo quiero recalcar porque a veces pudiera ser que una mujer viniera con un proyecto, con una idea, pero no lo soporta. Y puede sentirse que no fue escuchada. Y no es eso, es simplemente que para ambos géneros aplica. Es que tienen que soportar sus proyectos. Y eso es algo de lo que tú sí haces. O sea, es ese tema de que esa experiencia que tuviste en una empresa estadística, pues tú cuando llegas con un proyecto, cuando llegas a la cámara, pues tú traías el proyecto y lo traías soportado, me imagino. Sí, fíjate que eso que comentas es realmente importante y no tiene que ver ni con género ni nada de eso. O sea, aplica a hombres y a mujeres, como bien lo mencionas. Hay muchísimos proyectos que se quedan a la deriva porque no están bien sustentados. Y pasa muchísimo en el ecosistema emprendedor que creemos que una buena idea per se ya va a cambiar al mundo o le tienes que apostar y le tienes que invertir cuando no es así. Si recordamos, cuando hablábamos de innovación, tenemos tres grandes ejes que son esa parte de tienes que demostrar que tu proyecto es deseable, que hay un mercado para eso, tienes que demostrar que es viable, o sea, que realmente me va a redituar, que hay números que soportan, que tengo que invertirte a ti, y tiene que ser factible, me tienes que demostrar que tienes la capacidad o los contactos o la experiencia para hacerlo. Y ciertamente, como lo mencionas, desgraciadamente hay muchos emprendedores que, que hay un desconocimiento. Entonces, si llegas en una etapa muy temprana, cuando tu proyecto todavía no está muy cuadrado, pues obviamente va a haber un bateo. O sea, sí, sí se te va a decir, sabes que te falta desarrollarlo. Seas hombre o seas mujer, necesitas sustentarlo más. Eso sí es un hecho. Sí, pero se puede percibir que, es que yo por ser mujer no me hizo caso. Ese es el punto que quedara claro, que las mujeres se preparen para cuando van a tener una exposición de la idea. Y bueno, pusiste ahí a la doctora Curie. Creo que es el mejor ejemplo de sustentar un caso, o sea, de sustentar un proyecto, porque yo hace poquito me aventé su biografía
Y bueno, para justificar el proyecto de la radio, pasaron años de investigación para sustentar el proyecto, inclusive le metían dinero de su propio bolsillo para poder sustentar el conocimiento, porque hasta que lo sustentó completamente, hizo los descubrimientos, fue escuchada, no antes. Y fue bateada, y fue bateada, y fue bateada, y fue, o sea, es un bonito ejemplo la doctora Curie. O sea, cuando sustentó ya todo, pues fue cuando empezaron a invitarla a otras universidades y a otros temas. Pues es muy interesante esta plática. La realidad es que la gente que pueda tener oportunidad, vuelvan a ver la presentación que nos dio hoy Livia. Tiene muchísimas netas. Siempre ha habido mujeres que no son conocidas porque la cara de la mercadotecnia fue un hombre, ¿no? Y pusiste ahí 3 ejemplos muy. Yo no las conocía, te soy sincero. Yo no conocía a estas mujeres que estaban detrás de estas personas, de Zuckerberg, y, y sí me quedé así, wow. Pues muchísimas gracias, Livia. El tiempo se nos ha terminado. Esperamos verte otra vez pronto, ya sea en un proyecto o ya sea algún proyecto que hagamos junto con el Cadena Empresarial Enlazador. También estamos impulsando la Comisión de Innovación. Ya te invitaré y te platicaremos qué estamos haciendo, y que nos ayudes a coordinar ese tema desde el aspecto de mujeres. Los grupos de trabajo, ya nos decía una senadora, ella no tiene problema con que sean hombres y mujeres, nada más que los grupos de trabajo funcionen como tal, objetivos, colaboradores, y no tiene nada que ver con el género. O sea, si las personas son responsables, sean hombres y mujeres, los proyectos salen adelante. Si tienes oportunidad también ve esa plática, está muy interesante. Pues muchísimas gracias, Livia. Gracias por esta conferencia. Ya pronto la pondremos en otras plataformas para que la vean en Twitter, en Instagram, LinkedIn, YouTube. Te estaré informando cómo van saliendo. Y fue muy enriquecedor esta plática. Muchísimas gracias. Al contrario, Héctor, muchas gracias y gracias también por el esfuerzo que tú estás haciendo. Gracias por abrirle la puerta a mujeres y a hombres. Realmente se te agradece muchísimo lo que tú también estás haciendo, lo que has contribuido por hacer con toda esta cadena. Yo espero que algo se les quede tanto a hombres como a mujeres, y en especial decirle a las mujeres que se atrevan, que realmente, ya lo dijo también ayer la senadora, pero atrévanse. Realmente es muy gratificante cuando empiezas a ver construir tus sueños y tus ideas, y la primera persona que tiene que confiar en tus ideas eres tú misma. Entonces, anímate, empiézate a quitar esas etiquetas de que por ser mujer no vas a poder, porque barreras y conflictos los tenemos todos, eso es un hecho. Cada quien vive un mundo, cada cabeza es un mundo, cada persona tiene una historia diferente que luchar. Entonces solo atrévete y ve por tus ideas y por lo que tienes que hacer, y prepárate, porque eso es un hecho. Necesitas prepararte. Si necesitamos prepararnos el doble, hay que hacerlo, pero que no nos quedemos coartadas por una etiqueta, o que nosotras mismas no seamos nuestro propio pie que nos ponemos en el camino. También tenemos que prevalecer nosotras por nuestro propio esfuerzo y por nuestra propia mentalidad de salir adelante. Así será. Te mandan muchas felicitaciones, Omar Martínez. Marisela Regla dijo que llegó tarde, pero Marisela, la puedes ver la repetición en Facebook, y si la compartes, te lo vamos a agradecer bastante. Pues muchísimas gracias. Pasa un excelente martes. Te invitamos, que después viene Adriana con una plática. Ella es una empresaria que está en Holanda, ya nos platicará también su historia, y fue muy enriquecedora esta plática. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Gracias. Bye.